Hola muchachos, el día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de madera. Para empezar, vamos a dividirlo en dos tipos. ¿Sí? Una se llaman tableros y otras son las maderas naturales o nativas, le dicen. ¿Cuáles son los tableros? Estos lo venden en hojas. Digamos que es como un pizarrón grande. ¿Han visto los pizarrones? El tamaño de un pizarrón, de un pintarrón. Ese es el tamaño de una hoja de un tablero. Los más comunes son el MDF, el aglomerado y el triple A. Y en las maderas nativas, igual, se dividen en dos. Las blandas y las duras. Y estas por lo general se venden en tablas, en tiras de madera. ¿Va? Bueno, vamos a comenzar con las maderas nativas, si gustan, para de ahí partir. Hay varios tipos de madera. ¿Sí? ¿Cómo saber qué tipo de madera hay? Es más, de hecho, aquí tenemos una, si la pueden ver. Esta es una madera natural. Es una tabla. ¿Sí? Así las venden en tiras. No son tableros grandes como el pintarrón. Esa, por ejemplo, es madera de pino. ¿Cuál es la diferencia? Sencillo, miren. Las maderas duras son el típico árbol que dibujamos en la primaria. Son árboles que tienen el tronco es grande, es ancho, y la copa es frondosa, es los que dan bonita sombra. ¿Sí? Y las blandas son maderas o son tipos de árboles como los pinos, ¿sí? Las coníferas, los pinos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia y cómo entenderlo? Sencillo, este tipo de árboles, si alguien, por ejemplo, ha ido caminando a Talpa, aquí en Jalisco se usa mucho ir a visitar a una virgen caminando a un pueblo que se llama Talpa, y encontramos árboles de roble. ¿Sí? Los robles son árboles grandes, frondosos, sueltan mucha basurita, pero ¿dónde se dan este tipo de árboles? En lugares cálidos, donde el clima es cómodo para ellos, tardan mucho en crecer, ¿sí? Tardan años en crecer, entonces no hay tantos, ¿sí? En las selvas, por ejemplo, se dan porque pues hay el clima adecuado, ¿no? Y los pinos, por ejemplo, este tipo de árboles, si ustedes se fijan en qué tipo de clima los vemos, ¿sí? En el tipo de climas fríos, ¿no? Al norte. Vemos las montañas llenas de pinos, ¿no? En los paisajes. ¿Por qué? Este tipo de árboles tiene que crecer rápido, porque tiene que aguantar las heladas. Entonces, imagínense un arbolito que crezca despacito en la primer nevada, en la primer granizada, pues va a morir, ¿no? En el norte, pues más bien las nevadas, ¿no? Entonces, este tipo de árboles crece rápido, por eso son más abundantes, porque crecen rápido, porque tienen que aguantar el clima extremo, el clima frío. Estos son lentos, entonces, para empezar ahí, entendemos que esta hay más, esta hay menos. Esta es más cara porque tarda más en crecer, y esta es más barata porque es más rápida en crecer. Obviamente, pues no debemos de abusar de la naturaleza y no debemos desperdiciar madera.
pero es la diferencia, ¿no? Y aquí vamos a encontrar, les sugiero yo que vayan ustedes conociendo poco a poquito tipos de madera. La más común aquí para nosotros en México, en Jalisco, es la de pino, que incluso viene de Chile, por ejemplo, ¿sí? De países del sur. Y el roble, o las maderas exóticas, por decirlo así, las maderas duras, son un poco más difíciles de conseguir. Bueno. Y ahora vamos a los tableros. Hay gente que los confunde. Vamos a tratar de irnos de uno por uno para que no se confundan. El MDF. Para empezar, ¿qué significa MDF? Significa Medium Density. Medium Density Fiber. ¿Sí? O en español, fibra de media densidad. ¿Sí? Es el que encontramos, por ejemplo, en los borradores de pintarrón. ¿Sí? Si ustedes lo ven, algunos dicen que es como cartón prensado, puede decirse de alguna manera. ¿Sí? Es el polvito de la madera, hacen polvo la madera y la compactan y hacen las fibras de la madera las compactan en una densidad media. ¿Qué quiere decir? Que no es ni tan blandito ni tan duro, es una densidad media. ¿Ah? Entonces, este es el MDF. Hay dos calidades, este morenito y este más clarito. Este es más económico, este es un poquito más caro, este absorbe más pintura, este menos. ¿Sí? Este es más ligerito y este es más pesado. Entonces, digo, en general, no vayan a decir, está más chiquito. En general así es. ¿Ah? Y luego nos encontramos con el aglomerado. ¿Sí? Bien, el aglomerado es este. ¿Sí? Si lo acercamos, vemos que son como pedacitos de madera, tecatitas le llamamos aquí, ¿sí? Como astillas. Este es el aglomerado. Muchas astillas de madera, la madera la trituran y la prensan y hacen un tablero de aglomerado. Aunque comúnmente la conocemos así, en este color blanco. Pero vean, aquí tiene la madera, las astillas, pero si lo vemos así podemos confundirnos y decir, mira, los dos son de aglomerado, y no, este es de MDF y este es de aglomerado. Entonces, para que no se confundan, el aglomerado es las astillas, la madera, tal cual. Y la melamina es este plástico blanco que tiene aquí. El plástico blanco se llama melamina. Cuando la inventaron decían que era la maravilla que se limpia fácil. Si ustedes se fijan, este tipo de madera la encontramos en muebles como de tiendas departamentales. ¿Sí? Es más económica. ¿Por qué? Porque ya no ocupas pintarla. Al principio parece que es más cara porque cuesta más caro el tablero. Pero cuando terminas dices, mira, ya no ocupé pintar, llevé menos tiempo, y entre menos tiempo lleves en fabricarlos, se hace más económico. Entonces, el aglomerado, recuerden que lo encontramos casi siempre con melamina. Y la melamina puede estar incluso con el MDF. ¿Sí? Podemos encontrar aglomerado con melamina o MDF con melamina. Y por último, el triple. El triple es este tipo de madera. Si la vemos de lado, se ven como varias capas. De ahí su nombre. Antes solo existían de 3 milímetros y eran 3 capas, por eso se llamaba triple o triple. De hecho, en diferentes países le cambian un poco los nombres. ¿Sí? Le dicen madera terciada, igual terciado de 3, porque por las capas son de 3 para arriba. Entonces, esta la van a encontrar
en diferentes tipos de madera. Por ejemplo, esta que es amarillita es igual pino. Recuerden que el pino es el más común. Entonces, ese es triple de pino. ¿Ah? Entonces, aquí para que no se vayan a confundir, porque hay gente que confunde el aglomerado con el triple. Tú le dices, ¿quieres tu mueble de triple? Dicen, no, es que ese se hincha con el agua. No, el que se hincha con el agua es el aglomerado. Más fácil, pues todos se hinchan con el agua, pero el que se infla más feo es el aglomerado. Bueno, y por último me gustaría mostrarles opciones. Recuerden, cuando compremos el melamina, el blanco es el más económico. Hay otros tipos de diseños. Este, por ejemplo, es un diseño gris. Hay con diseños de madera. Hay otro tipo de diseños. Déjenme ver si encuentro aquí. Hay diferentes tipos de diseños de... Aquí, por ejemplo, vemos otro tipo de diseño. Un color más negro. Hay colores más bonitos. Se los debo ahorita para no hacer más largo el video. Y por último, vamos a ver esto. Si ustedes la ven, parece madera. No es pino. Recuerden, el pino es el amarillito. Este se llama encino. Es un poco más cafecito. Y la veta es diferente. ¿Sí? Las líneas se llaman vetas. ¿Sí? Entonces, pero si lo vemos de lado, van a ver que es MDF. Entonces, este tipo de madera que es MDF enchapado. Tiene una chapa de madera, una capita delgadita. De hecho, cuando ustedes compran madera, la última capa se llama chapa, la más delgadita. Y cuando compran madera, hay caras bonitas y caras feas, sin agregar a nadie. Es como la naturaleza, caras bonitas y caras feas. Entonces, lo último que me gustaría explicarles es cómo llamarle a la madera. Si alguien ha visto, cuando cortan la madera, vemos un tronco con varios aros y aquí se encuentra alrededor la corteza del árbol. ¿Cómo la cortan la madera? La madera a veces la cortan así. Y así. Entonces, cuando vemos una tabla de madera, vamos a ver algo así. Por el corte de la madera, digamos que se la sacaron de aquí. Y luego vamos a ver las vetas así. Son líneas discontinuas y ahí, depende del tipo de madera, es como la forma que tiene. El pino es algo así. Entonces, este y la parte de abajo se llaman caras. Como les dije, hay caras bonitas y caras feas. Las líneas de la madera se llaman vetas. Las vetas cambian de acuerdo al tipo de madera. Y los lados, se llaman cantos. Los lados de las maderas se llaman cantos. Es así que, por ejemplo, una madera de aglomerado, cuando la queremos cubrir, usamos una cinta para cubrirla y esta cinta se llama cubrecantos, ¿sí? Por lo mismo, porque cubre los lados de la madera. Esta, por ejemplo, tiene un pegamento activado que se aplica con plancha, pero igual en otro video lo explicaremos. Bueno, espero que con esta explicación quede más claro y podamos distinguir entre tipos de madera y elijamos la que sea más adecuada para nuestro proyecto. Gracias.